Ok, buenas noches, estimados participantes de la asignatura Psicología del Consumidor del periodo 2025-11. En esta oportunidad vamos a compartir el segundo encuentro síncrono de la asignatura. Comencemos antes que nada dándole, bueno, las gracias a la universidad por permitirnos, pues, compartir el conocimiento adquirido, aprender nuevos conocimientos y sobre todo darnos la oportunidad de crecer como seres humanos y como representantes de la ciudadanía en general, ¿verdad? Para aportar a nuestro mundo. Hoy vamos a ver un poco, hablar de la psicología del consumidor, pero como disciplina aplicada. ¿De qué significa eso? Entonces, recordando, podemos decir que la psicología del consumidor es la asignatura que busca analizar las bases teóricas del consumo con la finalidad de ser aplicada al estudio del mercado y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de manera analítica y reflexiva. La psicología del consumidor es entonces el estudio del comportamiento humano en relación con sus patrones de consumo, costumbres, compra y preferencia en relación con los bienes y servicios que utiliza. Este es el concepto, vamos a decir así, convencional de la psicología del consumidor, en tanto se ve como una disciplina profesional dentro del desarrollo curricular de la carrera de psicología. Sin embargo, podemos decir con exactitud que hoy en día estas convencionalidades de lo que es la psicología del consumidor y su aporte se ha ampliado, se ha ampliado significativamente porque este eh, fenómeno post pandemia ha hecho de que el ser humano en general, en todo el globo terráqueo, profundice sobre los modos como el ser humano desecha ahora lo que consume. Y esto y su impacto dentro de, vamos a decir así, la ecología y el ecosistema del globo terráqueo. Esto es una posición más vanguardista, pero que debemos tener muy presente porque yo como profesional de la psicología creo que vino para quedarse, establecerse allá el ser humano tiene que considerar significativamente no solamente el modo en que consume, adquiere y prefiere las cosas, sino también el modo como las desecha, porque sin duda alguna esto ha producido consecuencias devastadoras en todo lo que es la ruptura, por ejemplo, en la capa de ozono, los desechos ecológicos en el mar, los cambios de temperatura drásticos y con ello pues ha aflorado muchos problemas de salud eh, pública y bueno, que han hecho que la humanidad también tome conciencia en general, sobre todo las generaciones más jóvenes, nos están enseñando a generaciones anteriores la manera de cómo hacer más sostenible el planeta, mantenerlo más saludable, utilizando con mayor racionalización los recursos, con mayor racionalidad los recursos y la manera como nos deshacemos de los diferentes desechos.
Para estudiar la psicología del consumidor, vamos a decir, este, hay que hacer caso a varios elementos. Uno, que es una psicología aplicada que tiene mucho de interdisciplinariedad teórica, quizá significativamente más, más que otras psicologías aplicadas, con varias profesiones que no son justamente vamos a decir así, de la psicológica o sociológica propiamente dicha. Vamos a ver más adelante cómo se comunica la psicología con otros, otras disciplinas teóricas que se hacen interdependientes unas con otras. También pues tiene unas bases teóricas propias que aportan significativamente a este resto de asignaturas y básicamente su impacto es en el estudio de la conducta manifiesta de adquisición, consumo y desecho. ¿Ok? Podemos ver, por ejemplo, cómo la psicología del consumidor se relaciona con la economía, ¿ok? Básicamente, en los albores del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, realmente la profesión social de renombre, la profesión social, vamos a decir, fuerte que existía era la economía. Y a ella se le da la responsabilidad de estudiar el modo de consumo de esos ciudadanos, de esos seres del mundo, de las personas, una vez vivida una guerra, que estaban necesitando, que demandaba, que usaban, que requerían, y de modo que pudiera no solamente satisfacerse la demanda de sus requerimientos, sino también incorporar el uso de nuevos productos, de nuevos servicios que hiciera más llevadera la vida, con mucho, luego de haber, por supuesto, pasado un trauma de necesidades tan grande como era una guerra. A la economía se le da esta responsabilidad porque la psicología que existía hoy y las otras ciencias sociales que pueden estar incidiendo en los estudios de estas conductas estaban enfocadas realmente a investigaciones más específicas, más orientadas a la parte educativa, más orientada a la parte individual, más orientada a la parte experimental. Y entonces, realmente su aplicabilidad en el mercado de consumo este, era menos impactante o se habían realizado menos investigación. De manera que a la economía se le da entonces el rol estelar en ese momento de ese estudio de las conductas del consumo, del comportamiento del consumidor. Por supuesto, la economía tiene como base investigaciones sociales de gran alcance, con numerosos sujetos poblacionales, y tiene que basar sus investigaciones en datos estadísticos. Entonces surge o aparece la estadística como apoyo fundamental para la toma de decisiones sobre las conductas de consumo humano, para avalar los estudios de economía. Entonces, la economía y la estadística, sobre todo la estadística probabilística de grandes masas, grandes volúmenes, son las que en ese momento, entre los años 40 y los años 60, estudian con ímpetu todo lo que es esta conducta, el comportamiento del consumidor.
entra la sociología, la antropología social a formar parte de estos estudios para ver cómo es el comportamiento de las diferentes culturas, de las diferentes subculturas, de las tribus, de las diferentes latitudes, de las conductas de Occidente, en fin. Y ellos también hacen grandes aportes a cuáles son las preferencias, los usos típicos que tienen los ciudadanos de las diferentes culturas y subculturas, y impactan mucho en estas conductas de masa, de grandes masas, em, conductas grupales y conductas incluso de consumo máximo. También entra, por otra parte, en el juego la publicidad y el mercadeo, porque comienza a manifestarse diferentes medios de comunicación masivo en ese momento que es de gran impacto. Surge, no, sale la televisora, por ejemplo, en los 1950, y la publicidad y el mercadeo comienzan a tener un gran impacto social para disuadir, para llegar a las masas y convertir necesidades en realidades de consumo. Y por supuesto, más adelante, todo lo que significa el uso de las nuevas tecnologías, ¿verdad? El uso de los teléfonos, de marketing telefónico, el marketing televisivo, luego la incorporación de los computadores, de la internet, de las redes sociales, hace que se diversifique y se masifique la información que llega a los consumidores y puedan entonces determinarse con más exactitud este, qué requiere y cómo lo requiere y en la rapidez que lo requiere. Entonces, todas estas disciplinas pues se relacionan con la psicología y cada una dando su aporte, enriquece realmente en lo que es la psicología del consumidor o la psicología del comportamiento humano de consumo. No obstante, los psicólogos, como profesionales de conducta humana, tenemos áreas específicas que conforman temas propios de nuestra profesión y que son los aportes significativos que damos a esta interdisciplinariedad de todas estas ciencias y disciplinas que confluyen en el estudio del consumo humano. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que somos artífices de las investigaciones de cuatro temas fundamentales para el estudio del comportamiento del consumidor, y que son temas de percepción, motivación, actitudes y personalidad. Estos cuatro temas conforman como el área neurálgica que debemos profundizar, estudiar, no solamente desde un acercamiento teórico de conocimiento que de alguna forma se va enriqueciendo con las investigaciones que se hacen a nivel de la psicología en general y de la psicología clínica y hoy en día de la neurociencia, sino también desde el punto de vista de su relación como psicología propia del consumidor. Entonces, han generado estas investigaciones, generan e influyen sobre el comportamiento de la psicología del consumidor y a su vez la psicología del consumidor sigue creciendo como disciplina, ahondando las investigaciones al respecto. En el tema de motivación,
tenemos grandes teorías o teorías muy específicas, como la teoría de Maslow, la teoría de McClelland, tenemos a Herderfer, Alderfer, que pues nos hablan de, por una parte, de diferentes tipos de necesidades y por tanto motivaciones a satisfacer. Y también nos indican la manera como los seres humanos pues, podemos de alguna forma satisfacer. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con esa decisión de agrado o desagrado en relación a un objeto social, y de cómo me comporto ante él, es decir, todo lo que es el tema actitudinal, también aporta la psicología del consumidor significativamente en este juego del estudio del comportamiento del consumo, en virtud de que permite esclarecer en muchas cuáles son esos elementos o atributos que tiene la persona para negarse o aceptar el uso de un bien o de un servicio, de desearlo, de ir en pos de ello o de simplemente desdeñarlo y emitir conductas en contra de él. Y por otra parte tenemos todo lo que es nuestro conglomerado de conceptos, teorías, definiciones e investigaciones alrededor de la personalidad, que nos dicen también como elementos, como rasgos, cuáles serían aquellos atributos significativos que permiten acercarse hacia un objeto de consumo o que se alejan porque se diferencian significativamente de su estilo de personalidad. También alrededor de la personalidad se han hecho investigaciones no solamente del individuo, sino también de cómo el desarrollo de una marca, de un producto, incluso hasta de un envase, un ensamblaje, hace que se definan o se humanicen características para conformarlo como una personalidad de marca. La personalidad de la marca, es decir, atribuirle a estos elementos del marketing, de la comercialización, características tales que hagan que esos objetos, atributos, o servicios incluso, tengan unas características tan definidas que lo dejen ver como una personalidad de marca. Estas investigaciones también hechas desde dentro del contexto de la psicología del consumidor han influido notablemente en la interacción con las otras disciplinas y con y significativamente con todo lo que tenga que ver con la rama del mercado de la mercadotecnia, hoy llamado marketing. Desde el tema de percepción, por ejemplo, podemos ver que existe, o sea, si nos recordamos de la definición, que es el proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e interpreta los estímulos del medio ambiente, eh, para darle un significado coherente, pues encontramos que nuestros órganos sensoriales constituyen los elementos fundamentales para hacer este proceso de organización. Esto es importante hoy en día en la psicología del consumidor porque con los estudios de la neurología, de la neurociencia y de toda, vamos a decir, eh, el abordaje multiprofesional, multidisciplinario
que ha tenido, en donde han confluido médicos, psicólogos, la neuropsicología, en fin, hasta la gente de marketing con el neuromarketing, nos ha permitido estudiar con precisión de casi no, del 100% de precisión, 99,5, 95% de precisión, este, cuáles son esas localizaciones en nuestro cerebro, las localizaciones cerebrales que resguardan fisiológicamente esas sensaciones, esas preferencias, esos gustos que captamos a través de nuestros medios sensoriales e incluso que determinan escogencia de color, de atributos. Esto, al tener este dominio hoy en día, en este siglo, de esa información, pues por supuesto, no solamente conocemos a ese consumidor, no solamente conocemos el comportamiento del consumidor con ese grado de exactitud, sino también que también podemos predecir sus preferencias en virtud de sus eh, patrones sensoriales. Esto, por supuesto, es un cambio significativo en todo lo que significa, valga la redundancia, el abordaje de la mercadotecnia ante los fenómenos psicológicos. Lo encontramos, por ejemplo, en lo que se refiere a los fenómenos de percepción, que desde el punto de vista de la eh, de la percepción, existen fenómenos recurrentes en la conducta del consumidor que no solamente debemos estudiar, sino, o mejor dicho, que debemos estudiar con suficiente profundidad para predecir, controlarlo, muchas veces disminuirlo o aumentarlo en relación a la demanda de productos o en relación a eh, satisfacer requerimientos incluso específicos y hasta de salud de la persona. Entonces podemos ver, por ejemplo, que el ser humano, desde el punto de vista del consumidor, puede caer en algunas distorsiones importantes como la selección perceptiva, seleccionar, escoger aquello que realmente se inclina, lo que le interesa y desdeñar aquello que pudiera estar en favor de él, pero que no es de su interés. Puede exponerse selectivamente, ir en búsqueda activa de algún tipo de bien o servicio y no así este, em, eh, desdeñar otro tipo de servicio. Y el bloqueo perceptual, que es la negación consciente o inconsciente de la recepción de estímulos que pudieran estar causándole algún malestar. Entonces, estos fenómenos tenemos que estudiarlo desde el punto de vista psicológico con profundidad porque pueden obstaculizar el proceso de colocación de bienes y servicios en los consumidores, aligerar promociones de o campañas desde el punto de vista del mercadeo o hacerlas futiles, que no tengan valor. Encontramos pues que hay elementos desde el punto de vista de la percepción, la psicología del consumidor, que se conforman como factores distorsionantes importantes y que cada vez que hay la oportunidad de investigar la incorporación de un bien o de un servicio
ante un consumidor o un nicho de mercado determinado, es importante ver estos modelos. Por ejemplo, vemos que un factor distorsionante en la percepción del consumidor fuerte es la apariencia física. La apariencia física tiene que ver mucho con el proceso de culturización. No es lo mismo ser bonito en África que ser bonito en este lado del hemisferio, o ser bonito o ser atractivo, mejor dicho, en China, que ser atractivo en España. Entonces, la apariencia física tiene que ver muchísimo con vamos a decir, el proceso de culturización, eh, la formación de grupos, de grandes grupos sociales, pero sin duda alguna tiene un impacto significativo en el momento de adquirir y consumir. Por lo tanto, debe ser estudiado en los diferentes. Hay productos que, por ejemplo, como la Coca-Cola, son productos de uso global, que se utilizan en China, en África, en Venezuela, en España, en Rusia, y es interesante estudiar cómo se ha adaptado a estos diseños, estos modelos, para que puedan ser globales. Entonces, sin duda alguna, la apariencia física juega un papel muy importante como elemento distorsionante en el proceso económico. Otro elemento que encontramos muy distorsionante y relacionado pues a este mismo, pero diferente, son los usos de los estereotipos, donde el individuo convierte información en conocimiento mediante un proceso de relación con sus experiencias previas. El consumidor posee ya imágenes que corresponden al significado de diversos estímulos. Sigma y Cagno en el 2000 dijeron esto. Es decir, nosotros tenemos como imágenes prehechas, eh, producto de nuestra experiencia previa o de la influencia de los grupos de intereses en donde participamos, bien sea parentales, escolares, laborales, de amistades significativas o de donde queremos pertenecer, un influencer hoy en día, por ejemplo. Entonces, erigimos estereotipos que, vamos a decir, perfilan nuestras preferencias, pero que también en algún momento se convierten en patrones rígidos, para determinar nuestro consumo. Con esto hay que tener mucho cuidado porque en un ambiente cambiante, pues a lo mejor yo tengo el estereotipo de utilizar determinado tipo, por ejemplo, de jabón, eh, o de lubricante para la piel o este, sí, de aseador de piel, y resulta que en términos de poco tiempo se utiliza una fórmula que sea, por ejemplo, un aerosol especial o una emulsión, que brinde todas las benevolencias que se conoció hasta ahora. Sin embargo, yo me puedo negar a usarla porque tengo el estereotipo fijo de que este, mi forma de higienizar la piel es mejor, o que no como que utilizo el jabón en barra o el jabón líquido. Entonces, estos estereotipos definitivamente marcan, impactan en la conducta del consumidor, y es por eso que los psicólogos que estudian el comportamiento del consumidor deben detenerse a estudiarlo, porque no solamente, así como puede eh, jugar en contra, también puede jugar a favor si existe la
consideración, por ejemplo, de que estos que venden jabones en pastillas quieren seguir utilizándolo en el mercado. Entonces, estarían trabajando con un estereotipo a favor. Estos estudios, pues, son importantes para ver cuáles son las preferencias significativas, perennes, permanentes y las que más costaría erradicar en la conducta del consumidor. Aquí tenemos un ejemplo de un estereotipo, pero ya de género, ¿no? Las mujeres prefieren la adquisición, comprar vehículos, bueno, porque eh, es más fácil, aquel que les sea más fácil el mantenimiento, que sea más confortable, que tenga más confort por dentro, que me permita quizá tener un espejito retráctil más rápido, y que me dé seguridad. Generalmente el género masculino prefiere algo que signifique potencia, velocidad, este, más relacionada a la mecánica automotriz, a lo que el vehículo tiene como mecánica. Entonces, son estereotipos que estudian la psicología del consumidor para determinar su alcance, su nivel de precisión y si realmente son lo que dicen, aparentan ser. Hay un dicho que dice, no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión, y eso agarra un valor muy importante en la psicología del consumidor. Realmente, o mejor dicho, en el comportamiento de consumo humano, más que en la psicología, en el comportamiento de consumo. Eh, la primera impresión es sin duda crucial en el mercado. Un producto con un pobre desarrollo y presentación no generará una buena impresión. Al contrario, si se invierte en su desarrollo y se perfecciona antes de llegar al mercado, al momento de ser presentado no supondrá problemas de buena percepción para el consumidor. Entonces, esto es un área, cuando se va a lanzar un producto, realmente los psicólogos del consumidor participan activamente, este, cuidando todo, igual que el resto, el grupo de marketing, de diseño industrial, o que el mismo grupo de producción, porque hay que cuidar todos los elementos de esa primera salida de producto, puesto que este, pues, causa un impacto favorable o desfavorable, y cuando es desfavorable, es muy difícil levantar esa primera impresión desfavorable. De allí que se debe ser muy minucioso, muy acuicioso con los factores psicológicos que están reinando en la salida por primera vez de un producto o de un servicio. Ya hablábamos, ya hablábamos aquí un poco de lo que significaban las motivaciones del consumidor, que tenemos varias teorías, los psicólogos, eh, investigadas, que nos sirven de sustento para continuar indagando, investigando la generación de productos eh, que se están creando en base a las necesidades que se requieren satisfacer de acuerdo a nuestro cuerpo teórico. Tenemos la teoría de Alderfer, como les decía, que habla de necesidades de existencia, necesidades de relaciones o necesidades de crecimiento. Las necesidades de existencia serían las necesidades fisiológicas y de seguridad de Maslow, esas necesidades básicas y de
eh, de sentirse seguro hasta allí. Después las relaciones de relacionamiento, que serían todas las que tienen que ver con en la pirámide, con todo lo que son las de pertenencia, las necesidades de pertenencia y de estima. Y luego tendríamos todo lo que tiene que ver, según Aldefe, el crecimiento, que sería todo lo que Maslow definió como eh, la autorrealización. Entonces, desde esos acercamientos teóricos podemos definir hacia dónde qué es lo que determina la conducta de compra de determinado nicho que hayamos definido o verlo también desde la teoría de McClelland, de si hay requerimientos de logro, de afiliación o de poder. Existen muchas más teorías motivacionales, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la conducta del consumidor, estas serían de las más significativas. Desde el punto de vista de las actitudes del consumidor, y viéndolo como ese juicio a favor o en contra de un producto o servicio, generalmente integrado por elementos cognitivos, afectivos y conativos, la experiencia previa y los grupos de pertenencia son variables determinantes en su formación y mantenimiento. Visto así, sabemos entonces que la actitud juega un papel primordial en el momento de que una persona decida adquirir un bien o un servicio, porque no solamente es si le agrada o le desagrada, sino cuánta energía está poniendo para realmente alcanzarlo, para adquirirlo. Ajá, yo me quiero comprar un vehículo. La verdad que lo necesito. Tengo un juicio a favor de una marca determinada, pero no basta con tener, para adquirirlo, tener un juicio a favor de esa marca. También tengo que hacer un conjunto de conductas para realmente moverlo. Bueno, de ahorrar la cantidad de dinero, y ir a la concesionaria, movilizar la compra, en fin. Y posiblemente yo como lo quiero, voy a tener una actitud favorable a todo lo que signifique este, esa marca de vehículo, ese color del carro, ¿ok? Entonces voy a generar un afecto hacia ese vehículo en particular. Entonces, estudiar cuáles son las actitudes de los consumidores ante la diversidad de productos, bienes y servicios que pueda producir una organización, le permite a ella determinar el grado incluso de fidelidad que tendrá esta persona con respecto a este objeto. Estos son experiencias, estos son trabajos también que adelanta el psicólogo del consumidor a través de investigaciones, ¿verdad? eh, Trabajos, diseños experimentales, trabajo de encuestas, creación de instrumentos de opinión. Ujú. La experiencia previa y los grupos de pertenencia son variables determinantes en su formación y mantenimiento. Evidentemente, si yo participo dentro de una comunidad donde ese tipo de vehículo es un determinante, lo conocen bien, posiblemente yo me incline, ¿verdad? Entonces los grupos donde pertenezco, oye, mira, sí, todos tenemos un BMW, entonces, bueno, posiblemente yo también me sienta allí a adquirir ese tipo de vehículos si tengo todas las posibilidades de adquirir. Eh, por último, podemos decir que la personalidad es otra de esas variables
importantísima que tiene que trabajar el psicólogo en la conducta del consumidor, porque ciertamente ante la gran cantidad de tipologías o de modelos de conducta que nosotros, de personalidad, perdón, ante la gran cantidad de modelos de personalidad, de estudios de personalidad, de teoría de personalidad en la que nos formamos, por supuesto, podemos determinar también con probabilidad cuánto se puede acercar determinado tipo de conducta de personalidad, de rasgo de personalidad a determinado objeto. Por ejemplo, podemos determinar si una persona muy introvertida, aislada, socialmente poco comunicativa, no genera contacto social de primera, en fin, este, posiblemente esa persona no le va a gustar participar en clubes sociales, de venderle un club, una membresía de un club a una persona que prefiere una actividad en casa o de campo o salir con muy pocos amigos antes de pertenecer a un club, va a ser cuesta arriba. Entonces, las características de personalidad del consumidor también va a determinar hacia qué objetos de consumo se dirige o no se dirige. Y así, bueno, personas que dependiendo de la subcultura donde esté, si son de tendencias urbanas, que son con una personalidad em, proactiva, profesional, y eso pues a lo mejor preferirá adquirir un apartamento como rápido que una gran casa en un lugar alejado, este, se soltera, o sea, hay características de la personalidad que van a dirigir el consumo de las personas. Entonces, estos son elementos que el psicólogo investiga, el psicólogo que está relacionado con el comportamiento del consumidor investiga y le da información a marketing, mercadeo, para que ellos generen sus campañas de publicidad, generen sus investigaciones a la vez de estudio de nicho y puedan tener una base teórica para dirigir su energía de influencia para adquirir determinados productos o servicios. Entonces, estos son la información que quería compartir con ustedes, el gran alcance de nuestra carrera en el ámbito del comportamiento del consumidor, toda la gran cantidad de información. Y esto es una píldora, por supuesto, pero de allí se han derivado muchas teorías, muchos acercamientos fácticos, muchas investigaciones de mercado, muchas encuestas, muchos instrumentos que permiten colaborar y acercarnos a esta conducta de consumidor, que como les dije, hoy en día, además, no solamente se interesa por el estudio de la adquisición, consumo e intereses hacia un bien o un servicio, sino también a la forma como desecha esos bienes, esos bienes. Entonces, bueno, hasta aquí esta presentación, este encuentro de hoy. Espero puedan verlo y no quiero despedirme sin antes también, bueno, hacer el mismo agradecimiento a la universidad por la oportunidad de permitirnos compartir conocimiento. Con esto finalizo la actividad y les deseo buenas noches entonces.